Mercedes tenía 57 años, una bolsa de mandado con las asas rotas y 100 pesos doblados dentro del brasier, cuando la cuñada le dijo que tenía hasta el mediodía para sacar sus cosas. No hubo pelea, no hubo gritos, hubo algo peor que los gritos. Hubo papeles. Papeles sobre la mesa del comedor, en la misma mesa donde Mercedes había servido miles de desayunos, donde había partido el pan de muerto cada noviembre, donde había visto crecer a los hijos de su marido desde que eran chicos hasta que se volvieron los hombres que ahora no la miraban a los ojos mientras la cuñada hablaba. Los papeles decían que el rancho era de la familia Durazo, que siempre había sido de la familia Durazo, que Ernesto, su marido, nunca había tenido derecho de traerla a vivir ahí como si fuera suyo, porque no era suyo, era de todos, y ahora que Ernesto había muerto, los demás habían decidido que era tiempo de poner orden. Mercedes escuchó todo sin moverse de la silla. Llevaba 31 años viviendo en ese rancho. Había llegado a los 26 con una trenza larga y las manos todavía suaves de no haber trabajado la tierra. Había aprendido a ordeñar, a resembrar, a curar una res enferma, a leer el cielo para saber cuándo venía el temporal. Había enterrado a 2 hijos que nacieron antes de tiempo. Había parido a 3 que crecieron fuertes. Había velado a su suegra. Había cuidado al suegro cuando ya no reconocía a nadie. Había lavado y tendido y cosido y sembrado y cosechado 31 años en esa tierra. Y ahora había papeles sobre la mesa que decían que nada de eso importaba. La cuñada terminó de hablar. Hubo silencio. Uno de los cuñados tosió. El abogado que habían traído de Hermosillo recogió sus papeles con el ruido específico de quien ya sabe cómo termina esto y solo está esperando que la otra parte lo acepte. Mercedes se paró de la silla, fue al cuarto. Tomó la bolsa de mandado que colgaba detrás de la puerta. Metió adentro lo que era inequívocamente suyo. Su ropa, las fotos de sus hijos, la Virgen de Guadalupe que le había regalado su madre el día que se casó, su acta de matrimonio que guardaba desde siempre en el forro de la Biblia, porque había aprendido de su madre que los documentos son lo primero. Salió por la puerta de la cocina sin decir adiós. El sol de Sonora en agosto pega diferente cuando uno lleva el pecho cerrado de algo que todavía no sabe cómo llamar. No es tristeza todavía, es más antiguo que la tristeza. Es el reconocimiento de que el piso que creías sólido no era piso sino agua, y que llevas años caminando sobre agua sin saberlo. Mercedes caminó por el camino de tierra que salía del rancho hacia la carretera. Eran 4 kilómetros. Los conocía de memoria, cada curva, cada piedra, cada nopal que crecía chueco del lado derecho a mitad del camino. Los había caminado miles de veces en 31 años. Los caminó una vez más, la última. Fue a mitad del camino cuando escuchó los pasos detrás de ella. Se dio vuelta. Era un perro, mediano, color tierra, con una mancha blanca en el pecho, orejas caídas, costillas visibles bajo el pelo corto. No era de los perros del rancho. No lo había visto nunca. Estaba parado a unos metros mirándola con esa atención específica que tienen los perros cuando están decidiendo algo. Mercedes lo miró. «Sígueme si quieres», le dijo. «Pero no tengo nada que darte». El perro siguió. En el pueblo más cercano vivía una mujer a quien Mercedes conocía de vista, la esposa de un ejidatario que había muerto el año anterior, que vivía sola en una casa pequeña, con patio de tierra y una higuera que daba más higos de los que una sola persona podía comer. Mercedes tocó su puerta sin saber bien por qué. A veces uno toca la puerta que toca porque es la única que conoce en ese momento. La mujer abrió, miró a Mercedes, miró la bolsa de mandado, no preguntó nada. «Pasa», dijo. «Hay frijoles». Mercedes se quedó 3 semanas. Dormía en un catre en el cuarto que había sido de los hijos ya idos. El perro dormía afuera, junto a la puerta, como si hubiera decidido que ese era su lugar sin que nadie se lo dijera. En esas 3 semanas, Mercedes hizo 2 cosas. La primera, lloró. Lo hizo de noche, en silencio, con la cobija hasta la boca para no despertar a nadie, con ese llanto que no es de dolor sino de inventario, de ir contando todo lo que se fue y todo lo que queda y tratar de entender la diferencia entre lo que se perdió
y lo que simplemente cambió de forma. La segunda. Pensó en los papeles. Había algo en esos papeles que no cuadraba. Algo que había visto en el segundo, en que el abogado los puso sobre la mesa y que no había podido nombrar en ese momento, porque el golpe de lo que estaba pasando era demasiado grande para que el detalle entrara. Pero el detalle había entrado de todas formas, como entran las cosas importantes por la puerta de atrás, mientras uno está ocupado con otra cosa. La firma de Ernesto. La había visto 1000 veces en 31 años, en la libreta del gasto, en las cartas para el banco, en los papeles del seguro cuando nació el mayor. Conocía esa firma como conocía su propia mano, y la firma en esos papeles no era la de Ernesto, era parecida. Estaba hecha por alguien que había estudiado la firma de Ernesto y había practicado, pero no era la misma. La E inicial tenía un giro diferente. El rasgo final, ese que Ernesto siempre jalaba hacia abajo como cola de lagartija, en esos papeles subía. Mercedes no era abogada. No había terminado la secundaria, pero llevaba 31 años leyendo la mano de su marido y sabía lo que sabía. El nombre del rancho donde la habían mandado a vivir cuando llegó de recién casada era el mismo nombre que Ernesto siempre había usado cuando hablaba de su tierra, el Mezquite Colorado. Y Ernesto siempre había dicho, con esa forma que tienen los hombres del campo, de decir las cosas importantes sin aparentar que son importantes, que ese rancho lo había comprado su padre con sudor propio, que no le debía nada a nadie, que algún día sería de sus hijos y de Mercedes si algo le pasaba. Algún día, si algo le pasaba. ¿Había hecho testamento? Mercedes no lo sabía con certeza. Ernesto era de los que dejaban las cosas para después, porque después siempre iba a llegar. Y después llegó en marzo, de un infarto en el potrero, sin avisar. Pero había algo más que Mercedes recordaba, algo que Ernesto le había dicho hacía años, en una de esas conversaciones de noche que tienen los matrimonios cuando los hijos ya duermen y la casa está quieta y la gente dice lo que de día no dice. Le había dicho que cuando compró el rancho, había dejado copia de la escritura en 2 lugares, una en la caja del banco en Hermosillo, otra en un lugar en el rancho mismo, porque desconfiaba de los bancos con la desconfianza específica de quien creció viendo cómo los bancos cerraban y la gente perdía todo. ¿Dónde en el rancho? No le había dicho. O sí le había dicho, y ella no había guardado ese dato porque en ese momento no había razón para guardarlo, porque en ese momento Ernesto estaba vivo y el rancho era su vida, y nadie estaba poniendo papeles sobre ninguna mesa. Mercedes pasó una noche entera tratando de recordar. No podía volver al rancho. La cuñada había cambiado el candado del portón al día siguiente de que Mercedes se fue, con una rapidez que decía mucho sobre cuánto tiempo llevaban planeando todo esto. Pero había algo que la cuñada no sabía. Mercedes conocía ese rancho como no lo conocía nadie. Conocía cada cuarto, cada rincón, cada lugar donde el adobe se había cuarteado y donde habían tapado la grieta con mezcla nueva. Conocía el olor de cada temporada en cada parte de la casa. Conocía los lugares donde Ernesto guardaba las cosas que no quería que encontraran fácilmente, y recordó. El cuarto de los aperos, el que estaba al fondo del corral, el que tenía el piso de tierra apisonada que nunca habían cambiado, porque Ernesto decía que el piso de tierra era mejor para guardar las herramientas, que la humedad se regulaba sola. Ese cuarto donde Mercedes nunca entraba porque era territorio de Ernesto, con ese acuerdo no dicho, que tienen los matrimonios del campo sobre los espacios de cada quien. Una tarde, Ernesto había salido de ese cuarto con las manos con tierra fresca hasta las muñecas. Era en época de secas, no había razón para tener las manos así. Mercedes le había preguntado qué andaba haciendo y él había dicho nada, arreglando unas cosas. Y había cambiado el tema con esa naturalidad que tienen los hombres cuando no quieren mentir, pero tampoco quieren explicar. Manos con tierra fresca, en época de secas, algo enterrado. Mercedes esperó 2 semanas más. Esperó a que los cuñados bajaran a Hermosillo por los trámites del ganado, que era algo que iba a tomar varios días, porque los trámites del ganado siempre toman varios días.
La mujer de la higuera tenía una sobrina que trabajaba en la presidencia municipal y que se enteraba de todo. Una madrugada, con el perro al lado, Mercedes caminó los 4 kilómetros de regreso al rancho. Conocía una entrada por el lado del cerro, detrás del corral viejo, donde la barda de piedra tenía un lugar sin cemento que se podía mover si uno sabía cuál piedra jalar. Lo había sabido siempre. Lo había usado una vez, años atrás, cuando llegó tarde de un velorio y no quiso despertar a Ernesto para que abriera el portón. Entró. El perro entró detrás de ella sin hacer ruido, como si también supiera que había que estar callado. El rancho de noche, vacío de la familia, era diferente. Era más suyo de alguna manera extraña. Los mezquites del patio hacían sombras largas con la luna. La cocina olía todavía a la leña de tantos años, ese olor que no se va aunque nadie cocine. Fue directo al cuarto de los aperos. La puerta no tenía candado, nunca lo había tenido. Ernesto decía que un cuarto de herramientas con candado es un cuarto al que no puedes entrar cuando la necesitas de noche. Adentro olía a aceite de motor y tierra seca. Mercedes prendió la linterna de su celular. Las herramientas seguían en su lugar, los costales de semilla en la esquina, los botes de pintura que Ernesto guardaba porque siempre habría algo que pintar. Empezó a caminar despacio por el piso de tierra, mirando hacia abajo. Lo encontró casi de inmediato, no porque fuera obvio, sino porque conocía ese piso de memoria y había un cuadrado de tierra, de unos 40 centímetros de lado, que tenía un color ligeramente diferente al resto, como tierra que había sido movida y vuelta a aplanar, pero que el tiempo no había igualado del todo con lo que la rodeaba. Buscó la pala corta que Ernesto guardaba colgada en la pared. La encontró en su lugar de siempre. Cavó. A los 30 centímetros, la pala golpeó algo. Un sonido seco, de madera. Mercedes se agachó. Apartó la tierra con las manos. Era una caja de madera del tipo que se usa para guardar cartuchos, sellada con silicón por los bordes para protegerla de la humedad, envuelta además en una bolsa de plástico negro amarrada con cinta. El perro se sentó a su lado y no se movió. Mercedes sacó la caja, rompió la cinta, abrió la bolsa, abrió la caja. Adentro, envueltos en tela de manta, había documentos, la escritura original del rancho, la compraventa entre el padre de Ernesto y el ejido, fechada 42 años atrás, con sellos de notaría, con firmas que eran claramente de otra época, con el nombre del rancho, la extensión, los linderos, todo. Y debajo de la escritura, doblada en 3, había una carta. En el sobre, con la letra de Ernesto, decía una sola cosa: para Mercedes, si llega a necesitarlo. Mercedes se sentó en el piso de tierra del cuarto de los aperos, con los documentos en el regazo y la linterna del celular apuntando al techo. El perro se recargó contra su pierna. Ella no lo apartó. Leyó la carta de Ernesto ahí mismo, con las manos todavía sucias de tierra, con el olor a aceite y a campo adentro de la nariz, con la luna entrando por la rendija de la puerta. Ernesto escribía como hablaba, sin rodeos, sin florituras, con esa economía de palabras de los hombres que dicen una cosa porque saben que una cosa bien dicha alcanza. Le decía que sabía que su familia era capaz de cualquier cosa cuando hubiera dinero de por medio. Le decía que por eso había guardado la escritura original ahí, en ese lugar que solo ella sabría encontrar, porque solo ella lo había visto con las manos sucias de tierra aquella vez y había tenido la inteligencia de no preguntar. Le decía que si estaba leyendo esa carta era porque él ya no estaba y porque algo había salido mal, y que lo sentía, que ojalá hubiera encontrado la manera de explicarle todo esto en persona. Y le decía que los papeles que su familia presentara eran falsos, que la escritura real estaba ahí, que el rancho era de ella, que lo había registrado a nombre de los dos cuando se casaron, que nadie podía quitarle lo que la ley le había dado. Perdóname por no habértelo dicho antes. Quería que nunca lo necesitaras. Mercedes dobló la carta, la metió de regreso en el sobre, guardó todo en la caja en la bolsa de mandado. Se paró, acomodó la tierra del piso lo mejor que pudo, salió del cuarto.
Cruzó el patio con la luna encima. Pasó por la cocina un segundo y tomó una sola cosa: la foto que colgaba en la pared junto al fogón, la foto de su boda, ella con la trenza larga y los ojos asustados del día más importante de su vida. Salió por donde había entrado. El perro iba delante, abriendo el camino. La licenciada que tomó el caso no era de Hermosillo, era de un pueblo cercano, con oficina en la calle principal y el título colgado en la pared con un clavo que no era recto. Cuando Mercedes puso la escritura sobre su escritorio, la licenciada la leyó despacio, la comparó con los documentos que los cuñados habían presentado y sin levantar la vista dijo: «Esto es falsificación de documentos. La escritura de ellos tiene fecha posterior a esta y las firmas del notario no coinciden con el registro». «¿Cuánto tiempo tarda?», preguntó Mercedes. La licenciada la miró. «¿Usted tiene dónde vivir mientras tanto?». «Tengo», dijo Mercedes, y era verdad. La mujer de la higuera no había dicho nada de que se fuera, entonces lo hacemos bien y lo hacemos rápido. El proceso tardó lo que tardan las cosas cuando la verdad tiene papeles y la mentira también los tiene, pero los suyos son falsos. 4 meses. 4 meses en los que Mercedes aprendió palabras que nunca había necesitado saber. Notaría, cotejo pericial, falsedad ideológica, registro público de la propiedad. Los cuñados contrataron otro abogado de Hermosillo, más caro que el primero. Ese abogado intentó argumentar que la escritura de Mercedes era la falsa, que había sido fabricada después. El perito que nombró el juez comparó las 2 escrituras, comparó las tintas, comparó los sellos, comparó las firmas del notario con el registro oficial. El notario que había firmado la escritura de los cuñados llevaba muerto 12 años cuando supuestamente la había firmado. Eso fue suficiente. El juez dictó sentencia un martes de diciembre, con el frío de Sonora ya instalado y el cielo de ese azul específico de los días sin nubes. Escritura de los cuñados, nula por falsificación. Escritura original, válida. Propietaria legítima, Mercedes, viuda de Ernesto. Los cuñados salieron del juzgado sin mirarla. El abogado de Hermosillo salió detrás hablando por teléfono, ya pensando en otro caso, en otro cliente. Mercedes salió al sol. El perro estaba afuera, sentado junto a la puerta del juzgado como si supiera que ahí había que esperar. La miró con esa atención de siempre. «Ya», le dijo Mercedes, «ya podemos irnos a casa». Volvió al rancho un jueves de enero, con la orden del juez en la bolsa de mandado y la misma bolsa con las asas rotas de cuando se fue. El portón tenía el candado nuevo que había puesto la cuñada. Mercedes lo cortó con la cegueta que le prestó el hijo mayor, que había llegado desde el norte cuando se enteró de todo, que había llegado callado y con los ojos del hombre que está procesando que su madre estuvo a punto de perder todo mientras él no miraba. Entraron al rancho. La cocina olía todavía a los 31 años de leña. El fogón estaba frío pero intacto. La foto de la boda ya no estaba en la pared. Mercedes la había traído en la bolsa. La colgó de regreso en el mismo clavo. El perro entró, olió cada rincón, dio una vuelta completa por el patio y se echó junto al fogón como si eso hubiera sido siempre su lugar. Lo primero que sembró Mercedes cuando volvió fue epazote. No maíz, no frijol, no las cosas grandes que vendrían después. Epazote, porque era lo que su madre sembraba primero en cualquier tierra nueva, y le había dicho que era la forma de decirle a la tierra: «Aquí voy a cocinar, aquí voy a quedarme». Lo sembró en el cajete junto a la cocina, con la tierra que había guardado en una maceta durante todos esos meses, porque la noche que salió del rancho había tomado un puño de tierra del patio y lo había metido en una maceta de barro sin saber bien por qué. Ahora lo sabía. Lo había llevado para no perder el hilo, para que la tierra recordara que ella iba a volver. El epazote brotó a los 12 días. El hijo mayor se quedó 3 semanas ayudando a poner el rancho en orden. En esas 3 semanas, Mercedes le contó todo con la calma de quien ya procesó el dolor y ahora solo está narrando los hechos. Le contó de los papeles sobre la mesa, del camino con la bolsa, de la mujer de la higuera, de las noches pensando en la firma de Ernesto. El hijo la escuchó sin interrumpir. Al final,
dijo solo una cosa. ¿Y el perro de dónde salió? Mercedes miró al perro que estaba echado junto al fogón sin ningún interés en la conversación. No sé, dijo. Apareció en el camino el día que me fui. Y ya no se fue. El hijo miró al perro un momento. Parece de papá, dijo. Mercedes no respondió, pero esa noche, antes de dormirse, puso la mano sobre la cabeza del perro y pensó que había cosas que no necesitaban explicación, que algunas compañías llegan cuando tienen que llegar y se quedan mientras son necesarias. Y eso es suficiente. Eso es todo lo que hay que entender. 2 años después de volver al rancho, Mercedes tenía la milpa más grande que había tenido en su vida, 20 gallinas, el corral reconstruido con ayuda del hijo y de 2 vecinos que llegaron un sábado con herramientas y sin que nadie los llamara, porque en el campo la gente sabe cuándo hay que aparecer. La mujer de la higuera venía los domingos, traía pan. Mercedes hacía café de olla. Se sentaban en el patio a ver los cerros con esa conversación pausada que tienen las mujeres que ya no necesitan llenarlo todo de palabras. Una tarde, mientras tomaban café, la mujer de la higuera miró al perro que dormía junto al muro y dijo, ¿Ya le pusiste nombre? Mercedes pensó un momento. Ernesto, dijo. La mujer de la higuera sonrió. Claro, si esta historia llegó hasta ti, si algo en ella tocó un lugar que reconoces, compártela con alguien que necesite escuchar que lo que es tuyo, lo que ganaste con trabajo y con años y con entrega, nadie te lo puede quitar mientras tú sepas dónde está la verdad. Cuéntanos en los comentarios, ¿conociste alguna vez a una mujer así? ¿A alguien que lo perdió todo y encontró la fuerza para reclamarlo? ¿O fuiste tú esa mujer? Nos importa saberlo. Cada historia que llega a los comentarios nos recuerda por qué contamos estas historias. Si crees en las mujeres que no se rinden, en los hombres que protegen a las suyas aunque ya no estén para verlo, en los perros que aparecen cuando hacen falta, deja tu like y suscríbete. Cada semana traemos historias de personas comunes que encontraron en los momentos más oscuros lo que necesitaban para seguir. Gracias por quedarte hasta el final con Mercedes y con Ernesto. A veces la persona que más te amó ya no está para defenderte, pero dejó la verdad enterrada exactamente donde sabía que tú ibas a buscar. Hasta la próxima historia.